Hoy vamos a hablar sobre FACE y sobre FACE B2B y, por tanto, sobre facturación electrónica. Y lo que pretendo es, bueno, primero haceros una muy breve introducción sobre Dokuten y sobre la facturación electrónica y después pasar directamente a las cuestiones de FACE y ver también cómo lo hacemos en Dokuten. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Dani Cerqueiro y soy el director de marketing y comunicación de Dokuten y voy a ser quien imparta este webinar. Y para los que no conozcáis Dokuten, por si no lo conocéis, pues bueno, nosotros somos una empresa de digitalización administrativa. Nuestro objetivo principal es que nuestros clientes se conviertan en empresas sin papel y para ello utilizamos tecnologías de digitalización administrativa que principalmente son de firma digital y de emisión y recepción de factura electrónica. ¿Vale? Entonces, bueno, nuestros tres servicios básicos son esos: firma digital. Tenemos una suite muy completa con todas las soluciones posibles de firma digital para todos los contextos y para todas las casuísticas que pueden tener nuestros clientes. Recepción de factura, en la que ayudamos a digitalizar y a automatizar los flujos de recepción de factura desde la validación de las facturas cuando llegan y esa revisión de ciertos campos automáticos hasta el propio picado de los datos en el RP del cliente. Y, que es el caso que vamos a hablar ahora, emisión de factura, en la que permitimos emitir facturas en diferentes formatos y en diferentes canales en función de lo que exija el cliente de nuestro cliente. ¿Vale? Bueno, muy importante el tema, solo por destacar, porque evidentemente somos una empresa que trata con la documentación y con los datos de nuestros clientes y sabemos que es muy relevante la seguridad. Por un lado, la seguridad más propia de los servidores y por eso nosotros trabajamos con Azure. Azure tiene todos los, digamos que tiene todos los certificados necesarios para asegurar que cuidan al máximo la seguridad de la información y además sabemos que los servidores están repartidos donde tienen nuestros datos están en Europa, por lo que cumplimos RGPD sin ningún problema. Y además tenemos un certificado ISO 27001, pues bueno, que garantiza que tratamos la información de manera adecuada y sabemos de la importancia de esa gestión. Y pasamos ya a la parte de facturación electrónica y bueno, lo primero es hacer una mínima introducción sobre qué es y qué se considera facturación electrónica. Y es decir, aquí lo podemos ver como dos maneras, como concepto y como proceso. ¿Y qué quiero decir con ello? Que, bueno, como concepto, la factura electrónica, si veis la definición, pues es un documento en formato digital, en cualquier formato digital, que tiene la misma validez que una factura en papel, pero que tanto se expide y se recibe en soporte electrónico. Y esto lo comentaremos después, pero no implica un formato concreto. Es decir, ¿una factura en PDF es una factura electrónica? Sí. Eso no quiere decir que la factura electrónica, o sea, que un PDF valga para cualquier uso de factura electrónica. Y en estos casos, cuando hablamos de FACE o de FACE B2B, pues, bueno, los que lo conozcáis sabéis que hace falta un tipo de factura electrónica, un tipo de formato, un XML muy concreto. Después lo comentamos. Vale, como concepto, la factura electrónica es eso y como proceso es el sistema, el propio sistema que permite emitir, enviar, recibir y almacenar facturas en formato electrónico. Es decir, cuando yo digo que tengo facturación electrónica es porque en ningún momento entra el formato papel y todo lo hago de una manera absolutamente digital, con las ventajas que tiene todo esto. Porque una de las razones de ser de nuestra compañía y por lo que nos dedicamos a la digitalización administrativa, como os dije, es convertir a las empresas, a nuestros clientes en empresas sin papel. ¿Y por qué ese interés? Bueno, pues porque el papel tiene muchas ineficiencias como soporte de almacenado de información comparado con el formato digital. Esto es bastante evidente y por eso ahora mismo casi no generamos ninguna documentación de manera nativa en papel. Pero tenemos papeles en las compañías pues porque se firman documentos y cuando se firma en un papel físico hay que guardar ese documento como original y también porque las facturas a veces todavía son emitidas o recibidas en papel o incluso se reciben analógico y se imprimen para ese ciclo de validación. Bueno, pues la facturación electrónica per se es quitar esa parte analógica. Formatos y características técnicas, aquí vamos a entrar un poco más en el detalle.
Os decía antes, ¿un PDF es una factura electrónica? Sí, es una factura electrónica porque la definición, como veíamos antes, es que esté en formato digital, y lo es. Pero ¿se puede utilizar para todos los usos de una factura electrónica? No, porque un PDF es lo que se llama un formato no estructurado. Es decir, no son, tienen los datos, pero no está marcado qué significa cada uno de los datos. Estos formatos estructurados, que muchas veces son XML, que es un tipo de fichero muy concreto, son mucho más fácilmente entendibles por los sistemas informáticos y ayudan a que la automatización sea más fácil. Es decir, pues tienen marcados los campos que se refieren a los principales datos que tiene que tener una factura. Pues se identifica muy fácilmente cuál es el emisor, cuál es el receptor, cuál es el importe, cuáles son los impuestos y demás. ¿En un formato no estructurado se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero requiere un grado de machine learning, de trabajo con las plantillas muy diferente. Y por eso la administración de primeras lo que nos va a pedir, y ya estoy adelantándome lo que hablemos después, son formatos estructurados que le permiten muy fácilmente extraer la información de la factura. Bueno, este formato estructurado que pide las agencias estatales normalmente se llaman XML. Aquí hay una serie de formatos que cualquiera de ellos podrían ser válidos para una factura electrónica, pero en general XML es el que de verdad se utiliza pero aquí veis todos los formatos que podríamos emitir una factura y ser en estricto sensu electrónica, pero el XML y concretamente el Facturae es el que pide la administración electrónica. Explicaré brevemente ahora la legislación vigente en España porque, bueno, la facturación electrónica, si tiene un motor, es la parte legislativa. La razón por la que ha aumentado en España pues tiene que ver con la legislación y ahora lo veremos. En el 2003 es el primer momento en el que hay una legislación que dice que es legal facturar electrónicamente en España. Es legal, ¿qué quiere decir? Que tú podías enviar, por ejemplo, un PDF, lo que pasa es que tenía que ser un PDF firmado, en este caso os lo explico, y no tener que enviar el papel. ¿Por qué digo lo de PDF firmado? Pues porque durante los primeros años, si enviabas una factura electrónica, esta tenía que ser firmada digitalmente, de alguna manera. Dejar un sello de que esa factura, ha salido en este momento y en este lugar. Y eso implicaba una firma electrónica, o meterle algún tipo de sello que sellase esa factura, valga la redundancia, o utilizar un sistema como EDI, como los que utilizan las cadenas de distribución alimentaria. Y entonces, yo recuerdo que, tenía una compañía en ese momento y cuando le preguntaba a mis asesores si podía enviar una factura en PDF y ya estaba, me decían, no, puedes enviarla para adelantarla, pero realmente, si no la tienes firmada, el formato original tiene que ser el papel. Esto en el 2012 cambia y deja de ser obligatorio el uso de la firma electrónica o del sistema EDI para esa factura electrónica. Y a partir de ese momento ya podemos enviar sin ningún problema nuestras facturas por correo y por PDF a nuestros clientes. Y eso fue lo que ha hecho que ahora haya muchas menos empresas que envíen papel, aunque siga habiendo. Pero esto vale para, como os digo, para un cliente privado que no tiene ninguna exigencia de formato. ¿Qué pasa en el 2015? Pues que se hace obligatorio el envío de facturas electrónicas a clientes de la administración pública. Y ahí es cuando se crea el famoso FACE. FACE es el punto de entrada de la administración estatal, el punto de entrada de facturas de la administración estatal y por donde tienen que llegar las facturas a la administración estatal. Otras administraciones se han adherido y, de hecho, FACE tenía la misión o tenía en origen la intención de ser un punto único de recepción de factura, pero esto no ha ocurrido y en España hay más puntos de recepción. Hay puntos de recepción por comunidades autónomas, por sistemas de salud, por ayuntamientos, por diputaciones. Bueno, hay una playa de puntos, casi todos ellos con el mismo formato, porque aquí lo que tenemos es cuál es el sitio donde nos conectamos, en este caso FACE, y cuál es el formato que le enviamos a eso. Eso es lo importante de una factura electrónica. Bueno, pues digamos que la administración no lo ha puesto al principio fácil, había diferentes puntos y esta es una de las razones por las que las empresas empezaron a trabajar con empresas de facturación electrónica que les simplificaban ese proceso.
Y simplificar ese proceso es hacer de cartero inteligente. Es yo cojo tus datos de factura, los transformo al fichero que me pide la administración y me conecto con el punto de conexión que pide la administración. Bueno, pues por ejemplo, si fuera para la administración central, cojo los datos, los convierto en un tipo concreto de XML, que es el Facturae, que es un formato de XML, y me conecto con FACE, con el punto de la administración, para que ella lo reciba ahí. Y después recibo la respuesta de la administración, si es que la hay, sobre si aceptó o no aceptó esa factura, y bueno, y demás información si hay un cambio de estados que me puede informar. Vale, esta legislación fue la que hace que haya un boom de la facturación electrónica en España, la facturación estructurada con XML, pero hay un par de interacciones más a partir de ese momento. En 2017 entra en vigor el SI, el suministro inmediato de información, que para las empresas, para los que no tengáis este contexto, las empresas de más de 6 millones deben informar en menos de 4 días de todas las facturas entrantes y salientes. De esto lo que obligó es que a muchas compañías tuvieran que gestionar el flujo de facturas, tanto entrantes como salientes, casi en tiempo real para poder hacer esa información a Hacienda. ¿Cómo se informa Hacienda? Pues bueno, lo que se hace es, también es un sistema automático, nosotros tenemos un servicio de SI, de hecho, en el que conectándose a los sistemas de contabilidad de la compañía o al ERP, recoges información sobre las facturas emitidas y recibidas de los últimos días y haces envío a la administración. Parecido a lo de FACE, aquí no envías las facturas, envías unos detalles sobre las facturas, pero es parecido. Hacemos del cartero inteligente igualmente. Cogemos los datos, los transformamos al formato que quiera la administración y nos conectamos con el punto que nos define el SI. Bueno, esto es en 2017 entra en vigor y en 2018 hay la última vuelta de tuerca hasta ahora, que ahora os voy a comentar una novedad legislativa reciente. Pero en 2018 aparece la facturación, la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público y se crea FACE B2B. FACE B2B pretende ser a la facturación entre privados lo que FACE, o eso creíamos, o lo que FACE fue a la facturación entre público y privado. Bueno, pues eso se creó, por un lado, con dos objetivos. Uno, hacer ese hub. Ese hub es un lugar de intercambio de facturas en donde si yo emito factura electrónica lo puedo poner ahí y la otra parte, si recibe factura electrónica, lo puede recoger de ahí, ¿vale? Y eso facilita la interconexión entre sistemas de facturación electrónica. Y por otra parte, también debería servir, o eso dice la ley, para que los contratistas de la administración, es decir, los subcontratistas de los que de verdad facturan a la administración, emitieran las facturas a través de FACE B2B y así la administración pudiera saber si hay algún tipo de retraso en los cobros o algún tipo de problema que pudiera afectar a la obra o al trabajo que están haciendo para la administración. ¿Vale? Esto es la idea con la que nació FACE B2B, aunque bueno, lo que sabemos es que ahora mismo para esta segunda parte se nos está utilizando tanto como sea al principio, pero lo que permite FACE B2B es intercambio de facturas entre privados, por lo tanto, digamos que las posibilidades están ahí. ¿Pero qué acaba de pasar recientemente? Bueno, pues recientemente acaba de pasar que se aprobó la ley Crea y Crece el año pasado, o lo que sería la ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, que entre muchas medidas tiene un artículo específico, el artículo 12, sobre la obligatoriedad para empresas y profesionales de emitir sus facturas en formato electrónico. Es decir, esto va a implicar que, de alguna manera, todo el mundo que factura va a tener que facturar electrónicamente en algún momento. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, pues para las empresas de más de 8 millones va a ser en un año desde que se apruebe el reglamento. Y el reglamento, por lo que nos dicen, nosotros estamos en un grupo que interlocuta con la administración sobre facturación electrónica, pues lo que dice la administración es que el reglamento debería llegar en marzo, pero seguramente se retrase un poquito más y llegue en el segundo trimestre de este año. Por lo tanto, un año después, lo normal es que sea el segundo trimestre de 2023, ya será obligatoria la facturación electrónica para todas las empresas de más de 8 millones de facturación anual y en 2 años más el resto de empresas y autónomos van a tener que facturar electrónicamente.
Bueno, aún no se sabe exactamente cuál va a ser el formato y cuál va a ser el canal que se va a utilizar. Por ejemplo, pues hay elucubraciones sobre si era fase B2B, ahora parece que no, pero bueno, en el momento que se sepa, pues bueno, por ejemplo, nosotros estaremos muy pendientes para contarlo y para explicar a las empresas que cómo tienen que adaptarse para cumplir esta nueva obligación. Vale. Antes hablábamos de FACE y de fase B2B y os decía, y esto simplemente es para reforzar esa idea, de que FACE es el punto general de entrada de facturas electrónicas y lo que hace es conecta a las empresas con los proveedores de la administración pública y en cambio FACE B2B lo que busca es ser un punto de intercambio de facturas entre proveedores, o sea, entre privados. Es decir, que la administración pública pueda ver lo que ahí pasa si quiere, pero que realmente sea un punto de intercambio entre privados. Bueno, por tanto, con estas dos cosas lo que podemos tener es, digamos, las herramientas necesarias para que tanto el B2G, o sea, el Business to Government, como el B2B, entre empresas se puede hacer electrónicamente sin problema. Es decir, infraestructura tenemos. Ahora veremos cómo la ley Crea y Crece nos dice que tenemos que hacerlo. Y bueno, las diferencias que decíamos antes, pues tienen que ver con los destinatarios, pero también tienen que ver con los formatos. En FACE solo se admite facturas electrónicas en formato factura y en cambio en FACE B2B admite facturas electrónicas, además de factura en otros formatos europeos como el VL, que es el formato estándar que se utiliza en gran parte de Europa y otras partes del mundo para facturación electrónica. Y vamos ya a la parte de cómo enviar una factura a través de FACE, para que tengáis una idea de cómo se hace a través de Dokuten. Y lo vamos a comparar, porque tenemos un vídeo sobre eso, en cómo se hace con Facturae. Bueno, ¿sabéis que Facturae es la herramienta? Bueno, voy poniendo el vídeo primero. Voy poniendo el vídeo primero y ya voy comentando. Pues el vídeo lo que tiene es... El vídeo lo que os va a contar es comparar cómo se genera una factura electrónica en Facturae y Dokuten. Y para los que no lo sepáis, que seguro que muchos de vosotros lo sabéis, para los que no lo sepáis, Facturae es una herramienta gratuita que deja la administración para que las empresas que quieran puedan emitir la factura electrónica con el formato adecuado para que vaya a FACE, al punto de FACE. Entonces, bueno, tú vas, como estamos viendo, esto es gratuito, esto lo puede hacer cualquiera, es una herramienta que puso la administración para eso. De hecho, con FACE B2B no existe esto. Con FACE B2B tienes que resolverlo por tu cuenta, trabajar con un proveedor de servicios como somos nosotros. Pero en el caso de FACE sí. Hay una herramienta que veis, lo que hay que hacer es descargársela, es una herramienta de escritorio que está en la página de la administración pública. Te bajas la herramienta, la abres, tiene una interfaz de escritorio. Una interfaz, bueno, no es muy sencilla, la verdad, pero tiene una interfaz de escritorio con un formulario en donde tú puedes poner los datos de tu factura, cubriendo los datos típicos. Aquí, evidentemente, tiene todos los campos que la administración necesite. No puede ser de otra manera. Entonces, tú vas cubriendo los datos poco a poco y cuando tienes los datos cubiertos, ahora lo veremos. Esto, la verdad, la gente que conocemos que utiliza Facturae, porque, bueno, ¿quién suele utilizar esto? Pues la gente que tiene muy pocas facturas al año para emitir a la administración y le da igual pues dedicar 20 minutos o más a cada una de las facturas. Entonces, bueno, pues le dedicas el tiempo que sea necesario y demás, pero lo que nos han dicho es que es realmente complicado. Bueno, aquí ves, están cubriendo los campos y demás. Bueno, los que conocéis Facturae sabéis que es farragoso y que es necesario hacer bastantes cuestiones. También hay datos de los emisores. La verdad que esto es para emitir una factura más o menos normal, no es que el vídeo esté exagerando. Bueno, cuando tienes todo hecho, se genera una factura, se valida. Y después lo que tenemos es que, bueno, guardamos la factura
en el formato adecuado, que eso es lo que nos ha hecho el facturar, generar el formato adecuado. Y lo que tenemos es conectarnos con la administración, remitir, ahí veis, para subir la factura al subir la factura tienes que tener un certificado para conectarte, bueno, lo necesario para identificarte, y ahí metes los datos, el correo, la factura y ya está. Bueno, este es el proceso que lleva emitir una factura con Facturae y bueno, en Dokuten es totalmente diferente. Para los que no conozcáis la interfaz, Dokuten primero lo que permite es definir los clientes, que es lo que está haciendo ahora mismo. Tú defines un cliente con los datos propios de ese cliente, con el CIF y con toda la información. Vas metiendo toda la información sobre ese cliente. Digo, esto es lo que hacemos antes de facturar, para que después todas las facturas de ese cliente vayan con los datos adecuados y con el sistema de facturación. Ahora, en el momento que pasamos a las preferencias de emisión, esta es la cuestión. Las preferencias de emisión es donde decidimos cuál es, tenemos los diferentes formatos y pues podríamos escoger FACE. Y en el momento que escojamos FACE, que esa administración para nosotros es, o sea, que ese cliente para nosotros va por FACE, el sistema ya sabe cuál es el formato en el que tiene que enviar la factura. En este caso, un Facturae. Es decir, bueno, podemos escoger Facturae 1.2 o tal, porque FACE admite dos formatos, pero realmente solo nos va a dejar el escoger entre los que hay. Entonces, bueno, cuando tenemos eso elegido, tenemos el cliente definido, pues ya podemos emitir la factura. Entonces, cogemos ese cliente y ya cuando hagamos el formulario de factura y lo cubramos, el sistema ya sabe que tiene que enviarlo a ese punto concreto, en este caso a FACE, y que tiene que hacerlo con el formato adecuado para esto. Vale, pues bueno, esto es lo mismo. Con FACE B2B es exactamente lo mismo. Aquí hay un detalle que se veía hablando. Aquí hay un detalle que se veía hablando, que es que bueno, que necesitas un numerito para hablar. O sea, necesitas un numerito para que le llegue al destinatario, un identificador. Pues en FACE es un identificador de la administración, bueno, del cuerpo legislativo al que del cuerpo administrativo al que te referencies, y en FACE B2B lo que hay es como un numerito que es la dirección de cada una de las empresas, y eso es lo que uno tiene que tener. De hecho, en FACE B2B también hay que darse de alta para que uno tenga, digamos, esa dirección. Pero es igual de sencillo que lo que estamos viendo que hace, ¿vale? Bueno, esto para dejar un poco claro cómo está FACE y cómo es la facturación a través de una herramienta de facturación electrónica como la nuestra. Por supuesto, si cualquiera de vosotros quiere en algún momento, bueno, después vamos a pasar el vídeo con la presentación y demás, pero si cualquiera de vosotros quiere en cualquier momento facturar, hacer una demo y hacer una prueba, pues por supuesto está invitado a hacerlo. Y ahora, para terminar, lo que me gustaría es que vierais un poco hacia dónde vamos, hacia dónde va la administración con estas últimas novedades legislativas y reflexionemos conjuntamente. Bueno, la ley que era el 13, como os expliqué antes, lo que va a implicar es que va a implicar la obligatoriedad de facturar electrónicamente en España para todos empresas y autónomos. Eso os lo acabo de explicar y va a marcar un antes y un después en la relación entre los particulares, pero también entre los particulares y la administración. Y por otro lado hay un proyecto, el proyecto VIDA, que tiene como principal objetivo armonizar las declaraciones del IVA en toda la Unión Europea. Y bueno, las dos cosas están relacionadas, porque si pensamos qué ha pasado en España en los últimos años, primero nos han obligado a facturar electrónicamente a la administración y eso es también una cuestión de eficiencia, de que la información le llegue mejor y sea mucho más fácil gestionarla. Pero después se mete el suministro inmediato de información, que de alguna manera es intentar que la información relacionada con el IVA, relacionada con la facturación, esté en la posesión de la administración lo antes posible. Y ahora llega una ley en la que nos van a obligar a facturar electrónicamente a todas las entidades económicas privadas.
Al final, lo que va a conseguir la Administración es que va a tener nuestras facturaciones emitidas y recibidas prácticamente en tiempo real. Y, por tanto, si esto avanza y llega a que todo el mundo emite y reciba factura electrónicamente, lo que no va a tener sentido es una declaración del IVA. Realmente el IVA va a pasar de ser algo que hacemos a posteriori de la facturación a algo que hacemos a priori, porque la Administración va a saber perfectamente en nuestro balance entre facturas recibidas y facturas emitidas, y en ese momento lo va a saber perfectamente, y en el momento que llegue el momento de liquidar el IVA, pues sabrá perfectamente qué tiene que darnos o no. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, lo que ha pasado en Italia, porque nosotros estamos siguiendo el camino que ya ha seguido Italia. Italia en el 2019 hizo obligatoria la facturación electrónica para todos, para todas las autónomos, empresas, cualquier entidad privada económica, y eso ha implicado, pues eso, quitar las declaraciones del IVA. Por lo tanto, el camino es claro a un mayor control fiscal y financiero de las compañías, y que las administraciones sepan perfectamente qué hacemos casi en tiempo real. Vale, entonces pensad que esto, yo creo que hasta el momento en el que todos facturemos electrónicamente, la administración sepa prácticamente nuestras transacciones en tiempo real, no va a cambiar, y el resto de países de la Unión Europea irán detrás. Primero fue Italia, nosotros sí vamos ahora y el resto vendrán detrás. Bueno, ya para terminar y simplificando mucho los beneficios, yo quería haceros una reflexión sobre para qué valen todo este tipo de cuestiones, la digitalización administrativa. Aquí hablamos de facturación electrónica y claramente el motor ha sido legislativo en España. La razón por la que las empresas se han metido en utilizar la facturación electrónica estructurada, la de PDF no, pero el hecho de utilizar estas tecnologías que hacen más eficiente tanto la emisión como la recepción ha tenido un motor claro, que es la legislación. Pero realmente tiene un valor de eficiencia altísimo. Es decir, vosotros pensad el tiempo que ahora mismo gasta mucha gente en el proceso de recibir facturas electrónicas. Bueno, y de hecho nosotros por eso tenemos un servicio, porque ahora te llegan facturas electrónicas por muchos formatos, formato PDF que te llega por correo, otro que tiene un portal de proveedores. Bueno, pues nosotros lo que intentamos es que ese flujo de facturas, lleguen como lleguen, ordenarlo para que nadie tenga que picarlos y demás. Pero la mayoría de las empresas tienen a gente picando facturas, validando facturas, metiéndonos en el RP, y en el momento en el que toda la facturación sea electrónica y sea estructurada, pues esto se va a simplificar completamente. Y las empresas se van a conectar automáticamente, van a recibir y emitir facturas sin necesidad de revisiones manuales, y esto va a hacer que, que haya mucho menos trabajo administrativo sin valor. El trabajo administrativo tiene un sentido de revisión, tiene un sentido de eficiencia, pero no tiene un sentido de hacer tareas repetitivas que hace mejor los propios sistemas electrónicos. Y de hecho, ahora que estamos viendo cosas con inteligencia artificial, pues nos damos todos cuenta de que las tareas repetitivas en cualquier campo van a acabar desapareciendo. Bueno, pues pensad que la facturación electrónica, aunque el motor que nos ha llevado a muchas de nuestras compañías a utilizarlo es el legislativo, realmente es un valor que mejora mucho. Y además, y yo creo que esto es fundamental, hay una legislación totalmente adecuada que nos valida que lo hagamos así, que esto también a veces es una duda que se plantea. Se garantiza que la facturación electrónica en España sea válida, y la facturación electrónica, además, con países de la Unión Europea también es válida perfectamente, sin necesidad de utilizar papel ni nada parecido para eso, ¿vale? Bueno, y nada más. Yo os quería dejar mis datos de contacto. Os vamos a mandar la presentación y el vídeo a los que os habéis apuntado a este webinar, y aparte, bueno, quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión. Ahora mismo, como habéis visto, tenéis abajo un chat en el que, si queréis alguna pregunta ahora, si no, me mandáis un correo y hacemos cualquier tipo de conversación individual, pero si tenéis alguna pregunta ahora, pues encantados de responderos, y si no, damos por finalizado este evento.